El día de hoy vamos a ver el siguiente tema, que es electrolisis. En este problema o en este tema nosotros vamos a poder conjuntar mucho de lo que vimos en el semestre para que lo puedan entender un poco mejor poniéndolo en práctica. Así que vamos a poner un problemita y lo vamos a empezar a solucionar. Muy similar viene en sus libros, así que manos a la obra. El problema dice: para construir una celda galvánica se emplea una lámina de zinc, otra de cobre y disoluciones de sulfato de zinc y sulfato de cobre. Este principio, muchachos, es similar al que se hace en una pila. Estamos hablando de que vamos a generar electricidad a partir de sustancias químicas. Normalmente las baterías de litio ya tienen este principio, pero ¿cómo funciona? Aquí lo vamos a ver. Y nos dice entonces el ejercicio que hay una lámina de zinc y otra de cobre. Vamos a colocarlas para formar nuestra ecuación química y después disoluciones de sulfato de zinc y sulfato de cobre. Recuerden que estas se deben de mezclar para obtener los productos. Entonces vamos a tener de un lado que se mezcló el zinc con el sulfato de cobre y el zinc con el sulfato de zinc con el cobre. Y vamos a obtener la siguiente ecuación química. El zinc va a pasar del zinc, se va a disociar a un sulfato de zinc, y el sulfato de cobre va a transformarse o se va a pasar al cobre. Esto nos dice entonces que vamos a tener en el caso del zinc una oxidación. ¿Por qué? Estamos viendo, si nos damos cuenta en la ecuación química que tenemos anteriormente, decimos que el zinc se va a transformar a sulfato de zinc, o sea, se va a disociar en una mezcla acuosa, se va a transformar, se va de ese sólido que tenemos, se va a volver una mezcla entre el sulfato que ya existe en la mezcla. Entonces va a empezar a separarse. Esta oxidación, a la oxidación nosotros le llamamos que es el ánodo. ¿Qué pasa con el cobre? En el caso del cobre, el sulfato de cobre se va a transformar o va a cambiar a su estado anterior, que era el del cobre. Sulfato de cobre acuoso al cobre sólido. Él no va a tener ningún cambio. Esto se le llama reducción, que ya habíamos visto, y a la reducción le tenemos por nombre el cátodo. Ok, nos va a quedar la siguiente ecuación de esta forma. El zinc, al transformarse en sulfato de zinc, va a desprender electrones, o sea, va a generar una carga eléctrica, que se va a ir directamente al mejor receptor. El mejor receptor, y sabemos que es un buen conductor eléctrico, es el cobre. Entonces, la ecuación quedaría de la siguiente forma: el cobre en sulfato de cobre acuoso, absorbería los dos electrones que está soltando el zinc. Como lo dice ahí, se desprenden electrones del zinc y el cobre los recibiría. Ya tenemos el primer principio y ya podemos continuar con el tema para empezar a formar nuestra celda galvánica. Aquí tenemos una solución de sulfato de cobre. El sulfato de cobre es un compuesto iónico. El cobre pierde 2 electrones, así que el cobre tiene una carga 2 más y el sulfato tiene una carga 2 menos. Este es el catión y este es el anión. Como pueden imaginar, es fácil disolverlo en un solvente polar como el agua, así que tenemos este compuesto en solución acuosa. Lo hemos disuelto en agua y tiene ese color azulado. Una manera de verlo es que tenemos un montón de cationes de cobre disueltos en agua y un montón de aniones sulfato disueltos en agua. Y ahora hagamos un pequeño experimento. Pongamos un poco de zinc. El zinc en estado sólido es de color gris metálico. Tomamos un poco de polvo metálico de zinc
y lo agregamos a la solución. Veamos qué sucede. Aquí está el zinc en estado sólido, zinc, más lo que ya teníamos en la solución, que es el sulfato de cobre. ¿Qué creen que pasará? Los invito a que le pongan pausa al video y observen esta tabla de electronegatividades. Piensen en lo que ocurre aquí en términos de electrones. ¿Quién quiere electrones? ¿Qué es lo que pasará? Bueno, veamos las electronegatividades. Aquí tenemos al cobre y al zinc. El cobre es más electronegativo que el zinc. Si hubiera alguna forma de que el cobre le quite electrones al zinc, lo hará, especialmente este cobre de la derecha. Esto es un ion de cobre cargado positivamente. Estos iones aman tomar electrones para volverse neutrales. Y miren, ya algunos toman los electrones. Entonces ocurre una reacción redox. Es una reacción óxido-reducción, en donde el cobre gana electrones que el zinc dona, y el cobre se convierte en un cobre sólido y neutral, mientras que el zinc metálico se transforma en cationes de zinc, aunque en realidad tenemos sulfato de zinc disuelto en solución acuosa. Lo escribiré. Sulfato de zinc. Aquí tenemos 2 menos y está en solución acuosa. ¿Qué les parece? Dibujaré otro vaso por aquí. Así estaba antes de que la reacción ocurriera, pero después de la reacción nos queda algo como esto. El sulfato de zinc es un líquido transparente y en lugar de tener zinc en el fondo, ahora tenemos cobre metálico. El cobre ha precipitado. Se ve algo así. Para que me entiendan mejor, escribamos las reacciones parciales, o también llamadas semirreacciones. Primero pensemos en la reacción parcial para el zinc. Inicialmente teníamos al zinc en estado sólido. Zinc sólido. Tiene un estado de oxidación neutro, es decir, no tiene carga. Y luego termina por acá con una carga positiva 2 más. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, como perdió electrones, entonces el zinc es oxidado. Oxidado. ¿Y qué le ocurrió al cobre? Bueno, al inicio el cobre es un catión en solución acuosa y gana 2 electrones. Entonces termina con una carga neutral. Cobre en estado sólido. El cobre es reducido. Reducido. Se vuelve más negativo. Podemos decir que el cobre fue reducido por el zinc y el zinc fue oxidado por el cobre. Y observen que la carga del sulfato no cambia, así que cuando trabajen con un compuesto iónico, el estado de oxidación será la carga. Ya no es una suposición. Entonces tenemos un vaso de precipitados y otro vasito de precipitados. Les vamos a colocar adentro sus láminas de zinc y la lámina de cobre. Vamos a colocar un puentecito, ahorita vamos a hablar de eso. Es un puente salino. Y ese puente salino, en este caso, en esta práctica, va a ser de cloruro de sodio. ¿Puede ser algún otro elemento? Sí, eso lo vamos a ver después. El zinc y el cobre. Muy bien. Y al juntarlos y al obtener el puente salino, este proceso nos debe de generar electricidad. Acuérdense que anteriormente hablábamos de electrones, que el zinc está desprendiendo esos electrones, los absorbe el cobre y esto es un ciclo continuo, así que ese ciclo va a generar electricidad. Recuerden cómo se llamaba ese tipo de procesos. Cuando tenemos un desorden y ese desorden ocasiona
energía, calor, ese calor se convierte en electricidad. Recuerdan, es entropía. Entonces algo muy similar va a suceder. Ahorita más adelante vamos a ver un video de cómo se produce visualmente ese efecto. Vamos a ver esta pequeña animación. Si vemos, ahí está el puente salino, se está desprendiendo el zinc y los electrones se van directamente al cobre, y por el puente salino vuelven a pasar esos electrones, vuelve a irse al zinc y se forma ese ciclo. El puente salino nos va a permitir que esos electrones vuelvan a regresar para que se genere ese proceso, y como lo vemos, el voltímetro marca la carga que se está generando. ¿Vale? Ese es un pequeño ejemplo, lo vamos a ver visualmente también. No entendimos el tema, no se preocupen. A continuación les voy a colocar un video para que quede con mayor comprensión. Vimos que al añadir zinc metálico en estado sólido a una solución acuosa de sulfato de cobre, el zinc dona electrones que el cobre toma y nos quedan cationes de zinc en la solución, que esencialmente se convierte en una solución de sulfato de zinc. Y una vez que el cobre gana 2 electrones, pasa al estado sólido y precipita separándose de la solución. Vimos que la reacción del zinc sólido más el sulfato de cobre en solución acuosa nos da la precipitación de cobre sólido y la solución acuosa de sulfato de zinc, por lo que el zinc ha sido oxidado, perdió 2 electrones. Pasó de un estado neutral a uno positivo y el cobre de un estado positivo a uno neutral. Así que el cobre tomó ese par de electrones. El zinc fue oxidado por el cobre, perdió electrones y el cobre los ganó. Y así el cobre fue reducido por el zinc. Ganó 2 electrones del zinc. Algo fue oxidado y algo fue reducido. Pero, ¿no sería interesante si de alguna manera pudiéramos separar estas reacciones parciales y hacer que los electrones viajen a través de un alambre? Bueno, los electrones viajando por un alambre es algo común, y algo común se puede convertir en algo útil como electricidad, o un motor, o luz. Eso es posible. Habríamos construido algo parecido a una batería, y si conseguimos que funcione, entonces tendríamos una batería. Aquí les tengo una imagen de lo que se llama celda galvánica, o también le dicen celda voltaica. Lo que hace es precisamente separar las reacciones parciales con un alambre. El zinc puede donar sus electrones al cobre, pero los electrones son forzados a viajar por el alambre para producir energía. Veamos cómo funciona. De este lado tenemos zinc en estado sólido. El zinc no tiene problema en donar sus electrones y el cobre no tiene problema en tomarlos, porque el cobre es más electronegativo. Entonces, el zinc puede donar 2 electrones y convertirse en un catión, es decir, tener una carga positiva y disolverse en el agua. Una vez que tiene una carga positiva,
es muy fácil que se disuelva en un solvente polar como el agua. Pero, ¿a dónde van los electrones? Como los electrones pueden ser donados al cobre, el zinc y el cobre son buenos conductores de electricidad. Tienen muchísimos electrones, entonces los electrones pueden viajar muy fácilmente. Aquí van los electrones. El color verde representa a los electrones que están viajando en el alambre y llegan hasta el fondo de esta placa de cobre que está en contacto con la solución de sulfato de cobre. Ahora tenemos un catión y un ion de cobre. Cuando un ion de cobre se encuentre con estos electrones, se los quedará y se transformará. Cuando eso pase, será un ion neutral y precipitará separándose de la solución. Precipitará en la placa. Puede ser que ahora se estén preguntando, oye, ¿qué pasa si tenemos muchos cationes de zinc? Y si esta solución se vuelve muy positiva, ¿entonces los electrones no viajarán? Bueno, si esto se vuelve muy positivo, al mismo tiempo, todos los cationes de cobre capturarían electrones y entonces la solución se volverá más y más negativa. Es decir, tendrá más sulfato que cationes de cobre. ¿Qué podríamos hacer para que eso no pase tan rápido? Bueno, podemos usar uno de estos puentes. Es un puente salino. Puente salino. Lo que hace es ayudar a neutralizar el efecto que les decía. Un puente salino no tiene líquido en su interior, porque así no funcionaría. Se parece más a una sal pegajosa. En este caso, nuestro puente salino es de sulfato de sodio. Por cada molécula de sulfato tenemos un anión de sulfato y dos cationes de sodio. ¿Qué es lo que pasará aquí? Bueno, como esto se vuelve cada vez más positivo por la aparición de los iones de zinc, los iones negativos del sulfato adentro del puente querrán salir, mientras que los que están en esta solución dejarán a sus amigos y querrán entrar al puente. Los que ya estén en el puente saldrán a la solución con el zinc. De la misma manera, el sodio ayuda en la neutralización. Irá en esta dirección y neutralizará cualquier negatividad. Esto mantendrá ambas soluciones neutralizadas, en caso de que se vuelvan muy negativas o muy positivas, permitiendo que continúe el flujo de energía y que sea útil.